Nos encontramos en el epicentro de una transformación sin precedentes, donde descubriremos la fuerza que está dando forma a nuestro destino, recordando que tenemos el compromiso de dirigir estas tecnologías hacia un futuro en el que todos podamos asumir nuestra responsabilidad social. Juntos, forjamos un destino impulsado por la innovación, la equidad y la humanidad. ¿Qué antiguo enigma podría ser finalmente desvelado por el encuentro de innovaciones emergentes? ¿Cómo afectarán las nuevas tecnologías a nuestra sociedad? Descúbrelo en esta temporada de Angular. No es ningún secreto que gracias a la biotecnología se han conseguido avances significativos en campos como la medicina, la agricultura o la energía. Hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en el terreno de la manipulación genética con el propósito de combatir enfermedades, optimizar la producción alimentaria y hacer frente a retos de escala mundial. Yo soy Naomi Lemus y en este episodio nos sumergiremos en un viaje por los rincones más sorprendentes de esta ciencia que está transformando nuestro mundo y la vida como la conocemos. No te muevas de tu lugar y acompáñanos en este nuevo capítulo de Angular. En la actualidad, la biotecnología está en el centro de numerosas innovaciones que impactan directamente en nuestra cotidianidad. Pero ¿desde cuándo ha ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas? Los orígenes de la biotecnología se remontan a épocas antiguas, cuando los humanos comenzaron a fermentar alimentos y bebidas como el pan y la cerveza, empleando microorganismos como las levaduras. Este proceso fue uno de los primeros ejemplos de manipulación de microorganismos para producir productos útiles para la humanidad. Actualmente, dentro de los desarrollos más importantes está, por ejemplo, la terapia génica, la inmunoterapia, el diseño y modelaje de tejidos, incluso para producir carne, cultivos de carne, una falta de infraestructura. Obviamente necesitamos mayor apoyo para este tipo de avances. Es caro. La bioinformática ha contribuido de manera significativa en el avance biotecnológico, pues es precisamente esta evolución tan a grandes pasos que hemos tenido en los últimos años, debido a que hay una gran cantidad de información que es necesario que se analice, que se codifique, que se pueda utilizar o que se pueda analizar para poder utilizar, que nos dé un beneficio. Uno de los principales desarrollos fue el descubrimiento de la reacción en cadena de la polimerasa, por ejemplo. Otro fue la secuenciación de tipo Sanger, que es la secuenciación clásica. Y pues en el campo de la citogenética, el desarrollo como tal del cariotipo también. Y han impactado pues obviamente en el diagnóstico, sobre todo de enfermedades, hasta ese punto inexplicables, y que poco a poquito han podido ir siendo catalogadas y conocida también su fisiopatología. En 1982, la aprobación de la insulina humana recombinante, el primer medicamento producido a través de la biotecnología, marcó el comienzo de una nueva era en la medicina. Esto representó un avance revolucionario en el tratamiento de la diabetes y destacó el potencial de la biotecnología para desarrollar terapias médicas más seguras, efectivas y personalizadas. El principal reto que enfrentamos fue precisamente la transferencia de la tecnología. Esta tecnología se desarrolló en un centro de investigación, por lo que tuvimos que pasar por un periodo, un proceso de transferencia tecnológica que fue un poco tedioso, pero finalmente se logró obtener. Lo que me motivó principalmente es que la biotecnología es algo que siempre me ha gustado como saber un poco más de diversos temas. La biología y la nutrición pues es algo que me encanta.
Entonces, esa fue mi principal motivación. Podemos hablar de cuando menos 3 instrumentos normativos que podemos hacer puntual referencia, no en específico sobre la biotecnología, pero sí algunas formas o medios por los cuales se trata de regular. Uno de ellos indudablemente tiene que ver con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es de reciente consolidación, podremos decirlo de alguna otra forma. Entró en vigor el pasado 2020, el año 2020, que busca en su estructura regular específicamente un apartado muy importante que tiene que ver con este contexto y que tiene que ver con las invenciones sujetas al patentamiento. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial regula en la generalidad los requisitos y las formas en que una invención de biotecnología puede ser reconocida jurídicamente. Tenemos también la Ley de Bioseguridad para organismos genéticamente modificados, que básicamente esta ley tiene como principal objeto pues la regulación de un modo seguro de estos organismos biológicamente modificados, genéticamente modificados, y que busca precisamente pues garantizar la protección de estas invenciones por medio de las diferentes formas o medios por los cuales se pueden desarrollar. Otro punto importante tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible. La biotecnología tiene que formar parte de los objetivos de desarrollo sostenibles de las diferentes agendas que se han desarrollado a nivel global. Creo que el problema más fuerte que podría tener la biotecnología en un primer sentido tiene que ver con la democratización precisamente de sus beneficios, de sus resultados, de sus hallazgos. Desde luego hay mucha preocupación, hay algunos que alertan sobre ciertos peligros en el tema de la modificación genética practicada no solamente en plantas o animales, sino también en seres humanos, ¿no? No se diga de la clonación, ¿no? Luego surgen preguntas, ¿un ser humano clonado es un ser humano sujeto de todos los derechos, a pesar de que no haya sido producto de un padre, de una madre? Como hemos podido ver, la biotecnología es una disciplina relativamente reciente con otras áreas de estudio científico, desarrollándose principalmente en el siglo XX, gracias a los avances en la ciencia y la tecnología, volviéndose una fuerza poderosa para la innovación y el progreso. Quédate con nosotros para conocer algunas de las innovaciones más importantes de la biotecnología en la actualidad y cómo están transformando nuestro futuro. Estás en tu programa Angular. La implementación de nuevas tecnologías ha permitido mayores posibilidades en la industria de la biotecnología, transformando la manera en que se abordan las enfermedades, se cultivan los alimentos y se solucionan los problemas ambientales. Tan solo para ilustrar, la manipulación genética ha facilitado el camino para la creación de terapias genéticas destinadas a abordar enfermedades de origen hereditario. Se está trabajando, les decía, con este modelaje en tejidos, incluso poder programar a tu microbiota intestinal para poder generar o para poder ayudar también a tener menos enfermedades que nunca se había como relacionado como por dónde iba el camino un tratamiento, ¿no? Tiene más o menos 50 años que se está utilizando en diferentes ramas, como tú lo mencionabas, lo que es la rama de la medicina, de la agricultura, a lo mejor el desarrollo de nuevos materiales, todo lo referente a mejora genética de plantas, de cultivos, e inclusive clonaciones de ciertas partes de algunos animales, de órganos, o más que nada la mejora genética de muchas, en este caso de muchas aplicaciones. Bueno, la bioinformática, ¿qué está haciendo? Está facilitando las cosas en el campo de la investigación, porque con todos estos avances computacionales o de informática, de sistemas, para nosotros es más fácil el análisis de los datos, el encontrar ciertos patrones, el poder inclusive desarrollar algunos modelos matemáticos para estudiar algún comportamiento. El inicio fue realizando el diagnóstico y tipificación de ciertas enfermedades que se consideraban desconocidas, pero a medida que se ha dado un avance y una evolución tanto en la ciencia médica como en el desarrollo mismo de la biotecnología, se han integrado sobre todo algunas técnicas ya innovadoras de diagnóstico, sobre todo apoyando el diagnóstico prenatal y enfocado también en el diagnóstico temprano de los errores innatos del metabolismo.
Actualmente, en el diagnóstico prenatal, por ejemplo, una técnica innovadora es la técnica que llaman DNIP test, que permite ya realizar un diagnóstico más o menos preciso a partir únicamente de la obtención de sangre materna. En los últimos años, nuestra existencia ha sido afectada por avances impresionantes, desde tratamientos médicos personalizados hasta la edición genética de cultivos para resistir condiciones climáticas y plagas. En el ámbito médico, se emplea para forjar terapias genéticas y terapias basadas en células madre, ofreciendo soluciones para enfermedades genéticas y trastornos del sistema inmunológico. Bueno, actualmente lo que yo he visto que es muy buscado y que puede pegar muy bien en la biotecnología es precisamente la biotecnología aplicado a lo ambiental, la biotecnología ambiental. Últimamente la tendencia pues es buscar soluciones más sostenibles, y la biotecnología pues tiene mucho que ofrecer respecto a tratamiento de suelos, tratamiento de aguas, diversas cosas. Entonces yo creo que la biotecnología enfocada a lo ambiental es algo que estaría muy fuerte y es un buen emprendimiento que se puede empezar. Los mayores retos, hablando de la escalabilidad, pues es que es un proceso complejo, también lleva tiempo, no es algo tan fácil. Sin embargo, si tienes como un buen producto y un buen equipo, pues se puede hacer. El principal reto respecto a la comercialización, yo diría que es como son productos innovadores y cosas nuevas, pues hay muchas personas, muchas empresas o potenciales clientes que no lo conocen. Otra de las cuestiones problemáticas tiene que ver con que cuestiones actuales, como puede ser la ingeniería y la terapia genética, deben estar sujetas a una serie de aprobaciones por parte de instituciones especializadas, por ejemplo la COFEPRIS. Y eso indudablemente presenta una serie de requisitos extras de los que normativamente, si es que existen, tenemos que cumplir. Otro punto importante tiene que ver con la propiedad intelectual. Es decir, hasta dónde para las empresas y los inventores es una prioridad y es posible proteger sus innovaciones. Estos tres requisitos, que son validados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, son elementalmente importantes para poder determinar el grado de patentamiento o no de la invención que se está poniendo ahí. Ese punto es muy importante y citaré específicamente la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que tiene un apartado en específico que habla sobre lo que son las patentes. Cuando hablamos de propiedad intelectual y cuando hablamos específicamente de propiedad industrial, tenemos que primero explicar qué es un invento. La ley define los inventos como todas aquellas acciones que tratan de transformar la materia o la energía y que en su materialidad tratan de resolver problemáticas específicas. Todos sabemos que hoy se sabe, por ejemplo, que el 25% de las emisiones de dióxido de carbono son producto de la industria alimenticia en el mundo, y las alternativas que ellos están creando, que ellos están buscando, los biotecnólogos, a partir precisamente de generar alimento con mayores cantidades de nutrientes, en una menor masa biológica, le llaman ellos, son personajes que tienen una calidad ética en su mayoría muy grande. Tenemos que enseñarnos a consumir menos, ¿sí? Tenemos que buscar otras alternativas de combustibles, energías renovables, energías limpias. La biotecnología enfrenta una serie de desafíos en la actualidad que incluyen regulación, acceso, seguridad alimentaria, entre otros. Abordar estos desafíos requerirá una colaboración multidisciplinaria para garantizar que la biotecnología se utilice de manera responsable. Quédate con nosotros para conocer algunos de los futuros prometedores que nos ofrece la biotecnología, así como algunas preocupaciones a tener en cuenta. Estás en tu programa Angular. En esta era de innovaciones constantes, hemos visto desarrollos que antes solo se encontraban en la ciencia ficción, como la habilidad de editar genes con precisión o crear órganos en un laboratorio. ¿Pero qué sucederá cuando la biotecnología sea aún más avanzada? Las tecnologías de modificación genética se encuentran en una etapa de progreso acelerado. ¿Qué repercusiones tendrá esto en la agricultura, el medio ambiente y la salud? Creo que uno de los principales problemas es una actualización en estos procesos regulatorios, porque la biotecnología evidentemente va avanzando, pero a veces el marco regulatorio no va a la misma velocidad. En estos momentos que la inteligencia artificial ya está tomando
importancia y relevancia en todos los ámbitos, bueno, pues creo que también la bioinformática va a tener que a lo mejor utilizar ciertas partes de la inteligencia artificial para poder seguir avanzando. La ciencia también, hay algunas aplicaciones que han servido para este desarrollo científico y biotecnológico, entonces yo vaticino eso. Hasta ahorita en impacto clínico tendríamos la tecnología de CRISPR-Cas9, el diagnóstico prenatal sobre todo con técnica de NIPTs, con la perspectiva reducir el número de situaciones en las que sea necesario un estudio invasivo, llamemos hacer una punción sobre todo para obtener líquido amniótico, una cordocentesis por ejemplo, y ya reducir a un número muy selecto de casos que tengan pues prácticamente tanto un perfil bioquímico como el NIPT positivo. Y otra cuestión importante sería el desarrollo de la medicina personalizada, la medicina de precisión que le llaman. Esta pues la finalidad sería que prácticamente desde el momento en el que nazca un ser humano, tú con una muestra de sangre puedas realizar un panel e identificar más o menos cómo está su desarrollo enzimático, metabólico, sobre todo enfocado en medicamentos. La biotecnología plantea preocupaciones éticas significativas, como la cuestión de la edición genética, la clonación y la privacidad de los datos genéticos. Equilibrar el progreso científico con las consideraciones éticas es esencial para garantizar que la investigación y la aplicación científica sean socialmente responsables, justas y sostenibles. Desde mi perspectiva, una de las tendencias que he visto que podría impactar mucho en las empresas, pues es el crecimiento o el desarrollo de la bioinformática. Es una herramienta que va a ser muy útil, que es muy útil hoy en día y que si sigue creciendo nos va a permitir tener bastantes avances. Mi visión pues es que es algo que ya tiene avance, pero siempre va a tener más crecimiento. Es algo que siempre va a ir en constante crecimiento, entonces pues eso es algo que todavía le falta mucho que investigar, falta mucho que descubrir, falta mucho que innovar en sí. Y pues las empresas, yo creo que lo mejor que pueden hacer es mantenerse informados, mantenerse al pendiente de qué están haciendo diferentes escuelas, diferentes centros de investigación, también qué se está haciendo en otras partes del mundo y así pues conocer las diferentes opciones y tecnologías que hay, todo lo que existe y pues mantener una mentalidad abierta. Este tipo de invenciones tienen una finalidad capital económica, pero hasta dónde el uso compartido y los beneficios derivados de este tipo de investigaciones pueden, repito, formar parte del beneficio colectivo. Por ejemplo, la biotecnología fue clave en la consolidación y en la creación de vacunas contra el COVID-19. Porque gracias a la biotecnología se pudo de alguna u otra forma diagnosticar el genoma de la enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentos, ¿no? y las variaciones de alimentos que hoy podemos tener gracias a la biotecnología deben tener una regulación muy en específico. Hay 3 puntos importantes ahí. Uno de ellos tiene que ver con el fomento de la innovación, que justo lo acabo de mencionar. Debe haber más impulso a la investigación científica, debe haber más apoyos de gobierno, debe haber más dinero para la ciencia, la tecnología y por supuesto también a la cultura. Se debe apoyar más a la educación, indudablemente, y también se tienen que realizar grandes esfuerzos para que exista un poquito más de conciencia sobre lo que representa este tipo de logros científicos para la humanidad. Y el rubro que creo que es el que le va a dar un sentido humanista es indudablemente el reconocimiento de los derechos. Los derechos humanos hoy son un gran marco de oportunidad para el reconocimiento de los colectivos. La biotecnología tiene como fin último es cambiar un modo y un estilo de vida que tenemos de producción, de alimentación, de transporte, etcétera, precisamente en favor de la vida, es decir, en favor de las especies y evitar que las especies, tanto animales como vegetales, e incluso la vida humana, estén en un riesgo, en un peligro. Entonces yo creo que es más de lo que ya hemos dicho, pues la biotecnología está enfocada precisamente en la preservación de la vida y en la mejora de la calidad de la vida. Eso creo que es un precepto que ellos tienen bien clavado, porque también ellos han generado muchísimas, en el tema de la medicina han generado muchísimos aspectos positivos, manipulación genética tremenda en ciertos animales o insectos que son demasiado peligrosos para el ser humano y que hoy ellos los tienen, de alguna manera están en una lucha y los tienen a raya gracias a que ellos están trabajando en eso, ¿no? En que están sabiendo
gracias a todo este conocimiento interdisciplinar genético, tecnológico, informático, etcétera, han podido producir cosas que están salvaguardando y generando como un muro de contención frente a todos los peligros y todas las cuestiones que tenemos como riesgo en una sociedad global. La adopción responsable de la biotecnología es esencial para garantizar que sus beneficios se extiendan equitativamente y que sus riesgos se minimicen. Esto implica una regulación efectiva, transparencia en la investigación y participación pública, asegurando que la biotecnología se utilice de manera ética. A lo largo de este programa hemos podido conocer una serie de promesas y desafíos que suponen las nuevas tecnologías en la actualidad, pero recordemos que es importante que sigamos siendo curiosos y comprometidos con los avances de su creación y evolución. Yo soy Naomi Lemus, estudiante de la licenciatura en Producción de Medios Audiovisuales. Gracias por acompañarnos y conocer el impacto de la tecnología en nuestra sociedad. No olvides visitarnos y prepararte para las nuevas experiencias a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook. Esto fue Angular.